Entonces podemos decir que en la primera venida de Cristo el tipo se había encontrado con el antitipo. Cristo no vino a ministrar en el santo ni en el santísimo. Solo ministraba a la gente en el patio. ¿Es correcto? Sí, De hecho, ¿qué habría pasado si hubiera entrado en el lugar santo o en el santísimo? Lo habrían apedreado. sí, lo habrían matado. Lo habrían matado, sí, porque esa era una regla política. Solo a levita se le permitía servir en el lugar santo y el santísimo. El patio era para incluso los gentiles, incluso había un lugar para ellos. Y todo el ministerio de Cristo, mientras estuvo en la tierra, fue en el patio. Ahora, también parte del patio era el sistema de sacrificios donde se sacrificaba el cordero. Sí, Así que él cumplió el ministerio del patio mientras estuvo en la tierra. sí, Él nunca ofició en el santo o en el santísimo. Ahora, si su camino es en el santuario, entonces en algún momento debe ir al santo, ¿verdad? debe completar todo. Bien, entonces el sacerdocio levítico tuvo que llegar a su fin. Tuvo que llegar totalmente a su fin porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, no era un levita, sino un judío. Y por lo tanto, no un ministro del templo interior. Él era un sacerdote superior. Él era del orden de Melquisedec. Él era el cordero sacrificial cuya sangre fue derramada por los pecados del mundo. Eso podía pasar porque estaba fuera del atrio. Pero él no podía ser un terrenal sacerdote porque no era un levita. Así que, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Tenía un ministerio del atrio y cumplió esa parte del plan de salvación. Pagó por los pecados de toda la humanidad y luego entró al lugar santo, según Hebreos 9:12. Pero el sacerdocio levítico tuvo que llegar a su fin antes de que pudiera hacer eso, Sí, porque él no era un levita. Pregunta, si fueras un levita elegante, con túnicas elegantes, con mucho bombo y mucho glamour a tu alrededor, ¿te agradaría eso? Si de repente fueras nulo y sin valor. no, por supuesto que tendrías envidia. Así que es mejor que un hombre sea erradicado a que todos perdamos nuestra posición y nuestro ministerio, ¿verdad? Muy bien, eso es muy importante. Así que Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá, tu sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es la promesa mesiánica. Hebreos 5:6 no dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, el pueblo de la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esa es una pregunta buena que Pablo está haciendo. Exactamente, si no fuera así, no sirve de nada. Entonces podemos decir que si el camino de Dios está en el santuario, entonces el sacerdote mayor y el ministerio de Jesús en el santo tuvieron lugar después de la crucifixión. Eso es muy bíblico, ¿verdad? Definitivamente. La resurrección y la ascensión de Jesús, porque entonces solo su propia sangre estaba disponible para la consagración del templo y la oficiación en el lugar santo. Sí, No podía comenzar el ministerio antes de que la sangre estuviera allí. sí, y este lugar santo está en el cielo. Es el celestial porque nunca ofició en el santo en la tierra, incluso mientras el templo todavía estaba en pie. Nunca entró allí después de su ascensión y dijo, ahora soy el sacerdote de la orden de Melquisedec, sacan levitas, ¿no? Él nunca hizo eso. Entró en el templo mayor,
que no fue hecho por manos. Así que lo que pasó aquí fue un cambio sísmico en el plan de salvación que tuvo lugar. El tipo se había encontrado con el antitipo. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, definitivamente. Así que voy a hablar de cambios sísmicos. Esto es un mega cambio de un modelo terrenal a una salvación celestial literal. De repente hizo que el modelo terrenal quedara obsoleto. El único propósito que todavía servía era como un libro de lecciones sobre lo que está sucediendo en el celestial. Era un plano. Sí, No lo tiras a la papelera, pero ya no lo promulgas porque se ha cumplido. sí. Muy bien. Es casi como si tuvieras un plano para un avión después de haber construido el avión. Puedes volver a consultar el plano, pero no vas a construir el avión de nuevo. No vas a construir avión de nuevo. Tienes razón. Muy bien. Aquellos que habían seguido a Jesús por la fe hasta el lugar santo, porque no lo podías seguir literalmente, tenías que hacerlo ahora por fe, seguirlo. Ahora, cuando el sacerdote entraba en el lugar santo, podías esperar afuera y sabías lo que estaba haciendo allí adentro, porque estaba prescrito con precisión lo que debía hacer allí. Pero ahora que lo terrenal ya no era válido y lo celestial había sido inaugurado, por fe sigues lo que Jesús hace allí porque tienes el plano. Sí, sí, exactamente. Muy bien, pero no tienes que caminar con la nariz por un laberinto en la tierra para representarlo. Lo haces por fe. Exactamente. Así que aquellos que siguieron a Jesús por la fe en el lugar santo habían encontrado la nueva y la mejor manera. Su ministerio reemplazó las fiestas y ceremonias en las que tantos habían puesto sus esperanzas, olvidando que simplemente presagiaban una realidad mayor. ¿Estás de acuerdo? Al 100%, eso seguro. Entonces, aquellos que se negaron a aceptar esta nueva y mejor manera, continuaron con sus ritos y rituales sin darse cuenta de que su casa les había quedado desolada. Sí, así que se quedaron atrás mientras Jesús avanzaba. ¿Podemos decir que estaban jugando a la iglesia? Sí, Estaban jugando a la iglesia y continuaron como antes, sin darse cuenta de que Jesús ya no estaba involucrado allí. Tuvieron que cambiar su énfasis al celestial. Ellos podrían haber llegado a ser pastores, sí, pero ya no podrían ser sacerdotes. sí, Porque un sacerdote es alguien que trae un sacrificio. Un pastor ministra. Es como un pastor. Entonces su sistema no tendría por qué haber desaparecido, pero su sacerdocio habría desaparecido. Y los rituales que realizaban se habrían ido. Así que Martin, piensa en esto. ¿Qué pasaría si una organización cristiana decidiera que queremos ser sacerdotes y aún así seguir sacrificando? ¿No sería eso una negación al plan de salvación? definitivamente sería una blasfemia. Estarían diciendo, Jesús no estamos de acuerdo. O en realidad lo niegas por completo. Bien, entonces ahí va el catolicismo porque tienen un sacerdocio y un sacrificio. Ahí va la ortodoxia porque tienen un sacerdocio y un sacrificio. Y ahí va el anglicanismo porque tienen un sacerdocio y un sacrificio. Se fueron. Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los judíos. Martin, esa es una gran porción de lo que se llama la iglesia cristiana hoy en día. Mega. Mega, ¿correcto? Toda la ortodoxia, toda la anglicana, todo el sistema católico. Entonces hay restos todavía. ¿Qué pasa con la salpicadura que queda? Martin, es una historia triste, pero continuemos. Entonces, estaban oficiando en un ritual terrenal que ya no tenía validez. Juan 11:15 dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Debieron tener alguna vaga idea de lo que estaba pasando y se dieron cuenta de que si la gente seguía a Jesús, su sistema habría
desaparecido. Sí, Así que deshagámonos del hombre y mantengamos nuestro sistema. Ahora, era Caifás, ahora fue el que dio consejo a los judíos de que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Este es el sumo sacerdote. Vamos a continuar con nuestras ofrendas, vamos a continuar con nuestros sacrificios, no vamos a aceptar esto, se acabó. El sistema es inútil, no tiene sentido, está desolado, carente de nada. creo que es muy importante que aprendamos de esto. ¿Lo aceptaron? No, No, no lo aceptaron, ¿de acuerdo? Vamos a alguna parte con esto. puedo ver que vamos a alguna parte definitivamente. Entonces, ¿qué pasó entonces? El derrumbe del muro de separación entre judíos y gentiles, eso no era aceptable para muchos de ellos porque se deshizo de su exclusividad. Sí, Así que cualquiera que piense que son lo mejor, hoy en día está sufriendo el mismo engaño. El fin del sistema de sacrificios con sus tipos y sombras, el fin del sacerdocio levítico y la apertura de un nuevo y mejor camino, es básicamente lo que sucedió. definitivamente. Y bueno, en cierto sentido puedes entender por qué esto los sacudió, porque toda la nación se construyó alrededor de esto. Todo se construyó alrededor de esto. Es devastador, pero si lo hubieran aceptado, Se habrían regocijado. se habrían regocijado, ya no habrían tenido que tener el sistema del templo y podrían haberse convertido en pastores. Y lo serían, y podrían haber mantenido su posición. Por supuesto, y ser como los discípulos. Sí, tal vez podrían haberse deshecho de sus elegantes túnicas para hacerlos más importantes que otros. ¿Qué pasa con las iglesias cristianas? Lo mismo. ¿No aman sus túnicas? Si quieres ponértelas. Jesús caminaba con una túnica elegante. No, tenía una hermosa, pero no era elegante. Era solo blanca, sin costuras, justa.